Dice Hebreos 5, desde el versículo 11 al versículo 14. Y en esta mañana les voy a dar la palabra. El título que le coloqué es Inmadurez Espiritual. Inmadurez espiritual. Ese es el título de la enseñanza de esta mañana. Y quiero que lo leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. En el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. Y yo quiero en esta mañana darles esta enseñanza, porque cuando la palabra quedó escrita porque nos da un ejemplo de lo que sucedía en este momento con el pueblo hebreo, con los judíos. Pero también quedó escrita para nosotros, para que nosotros como hijos de Dios podamos entender lo que realmente el Señor nos quería dar y enseñar. Y quiero que en esta mañana entendamos lo que el Señor nos quería decir. Porque cuando el autor de Hebreos es un autor desconocido, no sabemos y la Biblia no revela quién es el autor de Hebreos. Algunos dicen que pudo ser Lucas, otros dicen que pudo ser Apolos, pero realmente no lo revela la palabra. Pero este hombre, este autor, dice que él venía presentando a Jesucristo como superior al sacerdocio levítico. Cuando Hebreos escribe esta carta, él les enseñaba a estos hombres, a estos judíos, que era más importante Jesucristo que el sacerdocio levítico, porque levítico era ley, levítico. Pero entonces vino Cristo, y Cristo era más importante, era un sacerdocio más grande que el sacerdocio levítico. Por eso él les presentaba todo este capítulo, hablaba acerca de ello. Dice: Cristo era superior porque pertenecía a otro orden. El sacerdocio de Jesucristo pertenecía al orden de Melquisedec. Melquisedec quiere decir que era Cristo mismo. Si quiere, veámoslo ahí en Hebreos 7, para que ustedes vean lo que Dios les estaba enseñando a estos hebreos. Hebreos 7, quiero que lo vean por un momentico desde el versículo 1, y vamos a mirar cuando el Señor le enseñaba quién era él. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y el mismo Jesucristo está refiriéndose a ese sacerdote, Cristo, Melquisedec, del orden de Melquisedec. Es Cristo, dice que no tiene ni ahí en Hebreos 7, en el versículo 3 dice: sin padre y sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ahí está hablando exclusivamente del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y este autor de Hebreos les estaba enseñando unas grandes verdades
del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo era más importante que el orden levítico y el sacerdocio levítico. Pero esta gente, estos judíos, no querían obedecer la voz de Dios. Dice, sin embargo, el autor de Hebreo les enseñaba, ya que eran demasiado, dice, sin embargo no podía enseñarles ya que eran demasiado perezosos e infantiles e inmaduros. Y ahí vamos a comenzar a mirar. Dice en el versículo 11, Hebreos 5:11 dice, y vamos a verlo, vamos a ver, a desmenuzar la palabra, lo que el Señor les quería enseñar a estos hebreos y lo que de hoy en día nos quiere enseñar a nosotros como hijos de Dios. Dice la palabra en Hebreos 5:11, dice, acerca de esto, o sea, de lo que el Señor les estaba enseñando del sacerdocio levítico y del sacerdocio del orden de Melquisedec, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Estos hebreos se habían hecho tardos para oír, no querían entender. Eran incapaces de comprender el estudio avanzado de Dios. Eran incapaces. Cuando dice tardos para oír, significa que eran perezosos, eran lentos. Dice que en un tiempo ellos querían y anhelaban escuchar la palabra de Dios. Estaban ansiosos por escuchar y obedecer la palabra. Pero se vieron tentados a volver a los rituales de adoración. A ellos se les había enseñado, a estos hebreos, a estos judíos, se les había enseñado que era más importante Jesucristo, que ya todos esos rituales quedaban atrás, que Cristo había entregado su vida, que Él había hecho una obra perfecta, una sola obra, dice que una y para siempre una sola obra, no necesitaba más, solo era aceptar a Cristo y comenzar a vivir una vida en Cristo. Pero estos hombres no querían aceptar eso, querían volver a los rituales, querían volver a la ley, como de hoy en día muchas personas o muchos cristianos. Dice, ya conocían gran parte de la verdad acerca de que Cristo es más importante que el sacerdocio levítico, o sea que la ley era más importante. Cristo es más importante. Dice el Señor que nosotros somos salvos no es por las obras, porque por las obras nadie nos salvaríamos. Dice es que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto se les estaba enseñando a estos hebreos, pero ellos no querían, ellos se habían hecho tardos para oír. Ellos querían seguir dependiendo de los sacrificios y rituales levíticos, querían seguir viviendo bajo la ley. Y toda aquella persona, hombre o mujer, que está viviendo bajo la ley, no ha aceptado a Cristo, porque quiere hacer sus sacrificios humanos y ha puesto sus sacrificios humanos primero que el único sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre por nosotros. Y todo aquel que dice quiero cumplir toda la ley es porque quiere ser salvo por su propia humanidad, por sus propios sacrificios, y esto no es lo que Dios quiere, porque Él precisamente pagó, hizo un sacrificio único y para siempre por cada uno de nosotros. Él pagó un precio muy alto, Él derramó hasta la última gota de sangre. Yo hablaba y les decía, que día hablaba con alguien y decía, fue tremendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Imaginémonos por un momento si nosotros estuviésemos en un hospital, estuviésemos perdiendo sangre. La sangre es vida, la sangre es la que nos da fuerzas y nos fortalece. Y cuando comenzamos a perder sangre nos comenzamos a debilitar. Cristo comenzó a perder toda su sangre. Dice que Él derramó hasta la última gota de sangre. Y cuando Cristo hasta la última gota de sangre, Él estaba ahí. Él no dijo, no, yo no quiero seguir en este sacrificio. Nunca dijo eso. Él siempre estuvo ahí para nosotros. Y hasta la última gota de sangre, Él derramaba su sangre y Él sabía que era un propósito grande para la humanidad. Por eso Él en ningún momento dijo, no, Padre, no quiero este sacrificio. Él le dijo, hágase tu voluntad. Pero Él fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz.
Cuando Él fue derramando su sangre, cuando Él fue haciendo ese sacrificio, Él iba cada vez que derramaba su sangre y se iba debilitando, Él se fortalecía más en el Señor, porque Él sabía que la victoria era grande si Él vencía el pecado, si Él vencía la muerte. Él sabía, por causa de nosotros, por amor a nosotros. No era por Él, porque Él humanamente sintió. Él humanamente hubiera podido decir: no quiero ese sacrificio. Si hubiera podido, como dice, hubiera podido decirle a una legión de ángeles: defiéndame y destruya a todos estos. Pero no lo hizo, porque nos amó, nos amó. Y cuando Él fue derramando su sangre, Él se debilitaba, pero Él se fortalecía, se debilitaba en lo físico, pero se fortalecía en el Señor, porque sabía que Él nos iba a salvar a cada uno de los que estamos aquí. Y cada día, por eso el Señor dejó escrita su palabra, ese sacrificio único que Él hizo por nosotros. Por eso estos hombres, estos hebreos querían seguir dependiendo, querían seguir haciendo las obras de la ley, no querían aceptar el sacrificio de Cristo. Y dice que volver a los viejos rituales sería como volver a crucificar a Cristo. Ellos no querían obedecer, porque eran tardos para oír, eran sordos espiritualmente. Como de hoy en día, mis amados, a veces el ser humano se ha vuelto tardo para oír la palabra de Dios. Tardos para oír. Dice: perezosos. No queremos escudriñar, no queremos estudiar la palabra, no queremos conocer la palabra, pero tampoco queremos venir a la iglesia que nos enseñen, ni queremos escucharla, ni queremos venir. Y es donde Dios nos dice: no sean tardos para oír. Se habían vuelto tardos para oír la palabra de Dios. Estaban rechazando al que hizo el sacrificio perfecto. Por hacer sacrificios ellos y el ser humano no somos perfectos. Por más que hiciéramos sacrificios, nuestros sacrificios son imperfectos. Pero el Señor se había hecho un sacrificio perfecto y no lo habían, y estos hebreos no habían querido aceptar. Quiero que por un momento vayamos, sin perder esta cita, vayamos a Mateo 13, desde el 13. Mateo 13, 13. No pierdan esta cita, mis amados. Dice la palabra: por eso les habló por parábolas. Pero antes de que, dice, por eso les habló por parábolas, pero antes de mirar porque por parábolas, veámoslo desde el 10, para que entendamos lo que el Señor les quería enseñar a sus discípulos y a nosotros como sus hijos. Dice el 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, ahora sí, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquel que tiene sabiduría y busca de Dios, se le dará más, y Dios le dará más sabiduría, porque busca, porque ama, porque quiere conocer más los tesoros de Dios. Dice: a cualquiera, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará, a cualquiera que tiene sabiduría y busca de Dios se le dará más. Dice, más, dice, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El Señor les estaba diciendo a ustedes les estoy hablando por parábolas, porque ustedes van a entender los misterios del reino de Dios. Y en el 13 dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en el 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El Señor les decía, por eso les instaba a que conocieran su palabra. Dice: el rechazo del mensaje de Jesús fomenta la ceguera espiritual. Cuando rechazamos la palabra de Dios,
nos volvemos ciegos espiritualmente. Quizás no nos damos cuenta, porque espiritualmente quiere decir nos empezamos a dar cuenta con el tiempo. Pero dice, las parábolas llegaron a ser instrumentos efectivos de Jesús para revelarnos las verdades. Las parábolas son dadas a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, para que Dios nos revele su palabra por medio de las parábolas. Dice, para que Dios nos revele a nosotros, sus hijos. Pero dice que aquellos que lo rechazan, dice, esconder las verdades, aquellos que rechazan a Cristo. Y no es que Dios sea injusto, no. Dios conoce nuestros corazones. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe si queremos agradarle. Él sabe si queremos buscarle. Por eso muchas veces leemos y no entendemos. Por eso tenemos que decirle, Señor, perdóname si estoy fallando en esto. Perdóname, Señor, si te he dejado de lado. Él sabe y Él dice que Él nos da entendimiento a todos aquellos que queremos agradarle. Ahí miremos en Mateo 13, 16, que estamos ahí. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Bienaventurados, felices nosotros, porque dice que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, porque ven y entienden, escuchan, entienden la palabra. Ven, dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Qué hermoso cuando Dios nos abre ese entendimiento. Dios dice que Él conoce nuestros corazones. Y por un momento vayámonos a Lucas 24, 45. Lucas 24, 45. Dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando nosotros buscamos a Dios de todo nuestro corazón, el Señor abre nuestro entendimiento para entender la palabra. Cuando le buscamos, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Quizás muchas veces decimos no entiendo, pero cuando le decimos Señor, pero quiero entender, Señor, y comenzamos a clamarle y a decir, Señor, dame sabiduría. Dice el Señor que Él nos da sabiduría, que pidamos, si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios que Él nos la da. Él dice en su palabra que pidamos la sabiduría que Él nos la da. Y qué bonito, dice que les abrió el entendimiento a sus discípulos cuando se les apareció, porque a veces sucede que aún leyendo la palabra no entendemos. Y por eso también nuestro Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a estos hombres. En este versículo, aquí Lucas 24, 45, el Señor se refiere cuando Él se le apareció a sus discípulos y no entendían, todavía no habían entendido. Aún Tomás le dijo, quiero saber si eres tú, déjame tocar. Le dijo, y Él le dijo, toca, mete tu dedo en mi llaga. Y dice que lo tocó. Habían cosas que no entendían, pero el Señor les abrió el entendimiento porque vio que querían, que anhelaban entender. Y el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, así como a nosotros. Cuando Él ve en nuestro corazón que queremos entender su palabra, que queremos guardarla, ponerla por obra, el Señor nos abre nuestro entendimiento. Qué bonito, qué hermoso, porque Dios siempre está ahí para nosotros, mirando qué necesitamos y siendo propicio a nuestras necesidades. Dice, y si nosotros queremos la sabiduría, Dios nos da ese entendimiento y nos da esa comprensión, nos da esa sabiduría. Es hermoso, es lindo cuando Dios comenzamos a entender su palabra, porque cuando comenzamos a entender su palabra, queremos escudriñarla más, queremos conocerla más, queremos deleitarnos más, queremos amar, nos damos cuenta, Dios tan hermoso que es y cada día lo amamos más. Es hermoso entender las Escrituras. Y volvamos al libro de Hebreos donde estábamos. Quiero que vayamos nuevamente a Hebreos 5, pero vayamos al versículo 12.
versículo 12. Amén. ¿Lo tienen todos? Dice 5:12, dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche. Dios exhorta a este pueblo por su inmadurez espiritual. Dice que debiendo ser ya maestros, estos hombres ya tenían un conocimiento de la palabra. Ya muchas veces se les había enseñado la diferencia a estos hebreos entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno, el de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos quisieron volver atrás. Y el Señor en esta carta les exhorta. Dice que deberían impartir a los demás lo que habían aprendido, pero ellos, debiendo ser maestros, ya se volvieron atrás. Parecían niños, dice, después de tanto tiempo. Y dice que el problema no era exclusivamente el tema del sacerdocio, sino que no querían recibir la palabra. Y como no querían recibir la palabra, les era difícil. Ellos se habían vuelto sordos espiritualmente. No querían ver, dice el Señor, que quieren volver a los primeros rudimentos. Quiere decir que sabían que los primeros rudimentos son las verdades básicas. Ellos ya sabían las verdades básicas y sabían mucho más, pero querían volver atrás. Dice que ahí en el 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo que se les había enseñado, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, las verdades básicas. ¿Cuáles eran? Dice, su corazón se había cerrado. Ellos no querían aprenderlas. A veces no es cuestión de que uno no entienda la palabra, sino es cuestión de que uno no quiere estudiarla y escudriñarla y entenderla. Y Dios conoce por eso nuestros corazones. Por eso cuando el Señor dice que le pidamos sabiduría, y Él conoce nuestro corazón, Él nos da sabiduría. Cuando comenzamos a estudiarla y a escudriñarla, y el Señor ve que queremos agradarle al Señor, se nos empieza a abrir el entendimiento y empezamos a entender. Por eso dice el Señor que es importante pedir que el Espíritu Santo nos ilumine nuestro entendimiento. Es importante pedirle. Y dice, ahí en el versículo 2, en la parte final, dice, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenéis necesidad de leche como un bebé. Un bebé se alimenta con leche, porque si el bebé se alimentara con comida sólida le haría daño. Estos hebreos parecían bebés espirituales. Dice, tenéis necesidad de leche. Retrocedieron debido a la falta de la práctica de la palabra. Cuando no practicamos lo que aprendemos, lo vamos a olvidar. Cuando no practicamos la palabra, vamos a parecer niños, vamos a tener necesidad de leche. Dice, si no practicamos lo que oímos y vemos, lo vamos a perder. Y cuando dice tenéis necesidad de leche, dice que los tiene que tratar como a niños recién nacidos. Los bebés son los que toman leche. Y dice, porque si son bebés y se les da, ya sabemos que se les da alimento sólido, les hace daño. Así estaba pasando con estos hebreos. Necesitaban leche porque eran inmaduros, incapaces de recibir el alimento sólido, eran carnales. Por eso necesitaban este alimento, necesitaban leche, porque si se les daba alimento sólido les iba a hacer daño. Y el Señor por eso los trató de esta manera, les dijo, tienen necesidad de leche, niños inmaduros, les dijo el Señor. Dice, así estaba pasando con estos hebreos. Se hacía necesario que ellos se dispusieran, era
pasión de corazón, no querían hacerlo porque no les nacía quizás. Y ya nosotros sabemos que el camino de Dios es por fe, no es porque me nazca, es por convicción. Recordemos que dice que la fe, la certeza y la convicción, la certeza de que creo algo que no he visto, y la convicción no por emoción, porque por emoción, si fuera por emoción, hoy estamos felices, mañana podemos estar tristes. Nosotros somos emocionalistas, cambiantes. Hoy estamos felices, mañana estamos tristes. Hoy amamos a alguien, mañana lo odiamos, somos así de cambiantes. Pero no es por emoción, es por convicción la palabra. La palabra la debemos amar, es por convicción propia, porque debemos decidir amar a Dios. Porque lo decido, no es porque pronto siento, no, es porque decido amarlo. Es por ello. Y ellos no querían, estos hebreos no querían, mis amados. Quiero que veamos otro pequeño ejemplo, 1 Corintios 3, del 1 al 2. No pierdan Hebreos porque vamos a continuar con esta enseñanza, mis amados. 1 Corintios 3, 1 y 2. El apóstol Pablo también le tuvo que hablar a ellos y exhortar a los corintios, porque ellos también estaban en una condición de inmadurez. Y dice, y el apóstol Pablo también les dijo que tenían necesidad de leche, que eran niños espirituales. Y también les decía, ahí en el versículo 3, 1 y 2 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Les dice el apóstol Pablo, porque ellos también, entre ellos había tanta inmadurez entre los corintios, que unos decían, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos, el otro decía, yo soy de Cefas, pero ninguno era de ninguno, todos eran de Cristo, y todos somos de Cristo. Y había tanta inmadurez y división en estos corintios, que el apóstol Pablo también se vio en la obligación de exhortarlos y decirles en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y muchas veces también sucede así con el cristiano. Al cristiano hay que darle leche, y muchos de ellos que ya tienen un conocimiento, aún así a veces toca hablarles, darles leche, porque si les damos alimentos sólidos se van de la iglesia. Si se les habla la palabra como es, no vuelven, porque quieren que se les siga tratando como a bebés. Y los bebés hay que cuidarlos, a los bebés hay que tratarlos con fragilidad, porque ellos necesitan tener esa tutoría. A los bebés espirituales también, porque de pronto si no los cuidamos se van. Y eso sucedía con estos hebreos. Volvamos a Hebreos 5 y continuemos con el versículo 13. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Inexperto en la palabra de justicia. Dice, porque les faltaba experiencia en la práctica de la justicia. No practicaban la palabra de verdad, no practicaban la justicia. Entonces por eso les faltaba. Y cuando habla de niño, sabemos, y cuando habla de niño quiere decir una persona inmadura, inexperta. Un niño tiene poco discernimiento. Un niño no tiene autodisciplina. Un niño no puede distinguir lo bueno y lo malo. Por eso es necesario que un niño tenga sus padres o sus tutores que lo cuidan, para que le estén diciendo no o sí. Y eso sucedía con estos hebreos. Dice, por eso los niños necesitan que los cuiden. Dice, ellos deben de estar bajo la supervisión de un tutor o un cuidador. Los creyentes que están en esta misma condición tienen necesidad que estén pendientes de ellos, que los cuiden, que les hablen con mucho cuidado, que se les complazca todos los caprichos, y aún a veces hacen pataletas. Estos hebreos quizás hicieron pataletas, fueron inmaduros, pero en las iglesias también sucede.
muchas veces son inmaduros, muchas veces se les habla y aún hacen pataletas, y si es que no es así entonces me voy, y si no me saludaron me voy de la iglesia, y si no me miraron bonito entonces me voy de la iglesia, y una cantidad de cosas, un poco no de bebés espirituales. Y el Señor les habla duro a estos hebreos, les dice no más. El Señor les habla duro, les dice que son niños inexpertos, porque los niños no tienen la capacidad de discernir, los niños no tienen la capacidad de mirar si están en peligro o no. Y estos hebreos estaban actuando como unos niños. Dice, aunque conocen la sana doctrina, no tuvieron la suficiente madurez para discernir y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, como de hoy en día sucede. Aunque se les enseña la palabra de verdad, alimento sólido, no tienen la capacidad porque son niños espirituales. Quiero que vayamos ahí a Efesios 4. Quiero que lo vean ustedes mismos, Efesios 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice, para que no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante se deja llevar por cualquier viento dice, niños fluctuantes, acá estamos hablando de doctrina. Una persona que no tiene el alimento sólido, se va a dejar llevar, engañar. Por eso dice que niños fluctuantes, dice, no seamos inmaduros, que nos dejemos llevar por cualquier viento, por cualquier vaivén de doctrina. Los niños se dejan engañar fácilmente. Los creyentes inmaduros se dejan arrastrar fácilmente. Y desafortunadamente, ¿por qué? Porque no han aprendido a comer alimento sólido. Entonces todo esto nos enseña que la leche es la introducción, hasta ahora el principio de la verdad, pero el alimento sólido es el resultado de la verdad. Y estos hombres, estos judíos, los hombres de este tiempo, los hebreos, habían conocido acerca de que debían dejar todos esos rituales y sacrificios levíticos que ya realmente no aprovechaban en sus vidas, pero que había ahora un mejor pacto, era el pacto de nuestro Señor Jesucristo con el mundo entero, pero ellos prefirieron volver atrás, así como de hoy en día. Muchas personas han escuchado y han conocido la palabra de verdad, la han conocido, pero han preferido volver a los rituales, han preferido volver atrás, han preferido volver a donde realmente no hay vida, realmente, mis amados. Y esto es doloroso si la palabra quedó escrita es para nosotros también. Y ahí en el versículo 14, Hebreos 5, 14. Aleluya. 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, cuando dice que es para los que han alcanzado la madurez espiritual. Quizás seamos jóvenes de alta edad, o sea, viejos, como sea, pero si somos maduros en la palabra, tenemos esa capacidad y hemos alcanzado esa madurez. Dice, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernir es distinguir entre el bien y el mal, distinguir entre la palabra de verdad y la palabra que no es de verdad, distinguir entre la palabra viva, la palabra de Dios, la palabra que sale de esta fuente, y distinguir lo que no es, lo que viene, como dice cualquier viento de doctrina. Cuando conocemos la palabra de verdad, no nos vamos a dejar engañar por cualquier doctrina de error.
Por eso es importante, dice, alimento sólido significa madurez. Este alimento es para los que ya son maduros espirituales, porque por el uso, por la práctica, no solo escuchan la verdad, la palabra, sino que la practican, sino que somos hacedores de ella. No solamente la escuchamos, porque Dios nos pone aquí a enseñar y a ustedes a escuchar, pero una cosa es enseñar y ustedes escuchar y otra cosa es vivir la palabra, que yo sea hacedora de lo que enseño, que tú seas hacedor de lo que escuchas, la palabra de verdad. Entonces dice, ellos, estos hombres, fueron hacedores. Esto dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para todos aquellos que son hacedores, no solo oidores, practican la verdad, viven la palabra de verdad, obedecen el mensaje de justicia, obedecen la palabra porque saben que nos da vida, esta palabra que nos da vida, y van a obedecer y vamos a obedecer esa palabra. Practicamos la verdad. Qué lindo discernimiento, distinguir entre lo bueno y lo malo. Qué bonito es tener ese discernimiento, pero ese discernimiento se obtiene cuando se escucha, cuando se lee la palabra. No es lo que diga un hombre, no es que si yo me paro aquí y les cuento una historia de mi vida, ustedes van a creer que esa es una predicación. No, es lo que yo te enseño aquí de la palabra, esa es la palabra de verdad, no mis palabras, porque mis palabras yo puedo venir y decirles mi testimonio y eso no es una predicación. Yo tengo es que predicar a Cristo, Él es el que me salva, Él es el que tiene palabra de vida y vida en abundancia, no yo. Entonces por eso dice el que aprendió a discernir la palabra de verdad es aquel que tiene la suficiente madurez para poder distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es por ello, mis amados, que tenemos que cada día distinguir y tener ese discernimiento y conocer su palabra. Por eso cuando Dios dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que tienes la vida eterna. Si Dios no lo dijo es porque Él sabe que si no la estudiamos nos vamos a dejar engañar. Si no escudriñamos la palabra, va a venir cualquier persona y nos va a hablar y vamos a creer. Y vamos a creer y nos vamos a dejar desviar de la palabra, de cualquier, dice, ahí él decía que por cualquier estratagema de doctrina, que hombres vienen y nos meten doctrina de error y creemos en esas doctrinas. Pero es ahí donde nosotros como maduros espiritualmente tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y es ahí, aunque no sintiésemos nada, aunque no sintiésemos aquí de pronto ni siquiera, porque muchos dicen es que allí siento la unción la tenemos todos los que hemos nacido de nuevo, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él es la unción que vive dentro de mí. No necesito sentir que estoy temblando para sentir la presencia de Dios. Dios vive en mí, eso es más que suficiente, eso es más que suficiente. Tener a Cristo en mi vida, ser ese templo del Espíritu Santo, eso es más grande que sentir emociones, porque las emociones van y vienen, mis amados. Por eso nosotros como hijos de Dios necesitamos tener ese discernimiento, distinguir, necesitamos ser maduros espiritualmente, necesitamos perfeccionarnos en la palabra de verdad. Mis amados, el tiempo está corto. Se está cumpliendo todas las profecías al pie de la letra. Todo lo que está sucediendo allá en Ucrania y todo lo que está sucediendo, todo eso estaba escrito en la Biblia. Estamos a punto de recibir al más maligno de todos los seres, al anticristo. Y si ustedes no se preparan ahorita que podemos y no nos preparamos, entonces ¿cuándo va a ser? ¿Nos vamos a dejar engañar? Por eso, mis amados, por eso es importante que maduremos, que ya no seamos niños fluctuantes, no nos dejemos llevar por cualquier viento, porque nosotros como verdaderos cristianos vamos en contra de la corriente, porque la corriente de este mundo lleva al mundo, pero nosotros como verdaderos cristianos vamos en contra de la corriente de este mundo, vamos
conociendo la palabra de verdad. Y eso es lo que verdaderamente nos va a transformar nuestras vidas. A nosotros no nos va a transformar las vidas, las emociones, no, mis amados. De que yo sentí y que Dios me habló y me dijo, Dios te habla así, pero por la Biblia. No hay ningún otro medio por donde Dios hable, solo por la Biblia. Que Dios, que yo tuve una experiencia tampoco, porque la palabra es clara, solo Él habla por la Biblia. Es el único medio para comunicarnos con Dios. Él nos habla por medio de su palabra. El creyente maduro, todos nosotros cuando somos maduros, dice, ha renovado su forma de pensar según las normas de justicia y se va perfeccionando. El creyente maduro se va perfeccionando, va madurando más, va conociendo más la palabra de verdad, la palabra de justicia. No es solamente decir soy cristiano, no, es tu forma de ser. Es que donde tú vayas se note que eres un verdadero cristiano, cómo te comportas, cómo hablas, cómo vives, cómo haces, cómo es que la gente ve algo diferente en ti. Ese es un verdadero cristiano. No es decir soy cristiano, porque no es una etiqueta que me diga soy cristiano, sino mi etiqueta es que siempre voy a dar un buen testimonio. Esa es mi etiqueta, que voy a mostrar que soy un hijo de Dios, que aunque esté en medio del pecado no lo voy a practicar. Ese es un verdadero cristiano. Un hombre o mujer que ha alcanzado madurez, ese es un verdadero cristiano. Una persona que alcanza la madurez, aunque todos se le burlen, aunque todos le digan, usted quizás de pronto le digan, ay, amargado, amargada, no importa, sabemos que algún día vamos a recibir la corona. Amén, así es. La corona que Dios nos tiene preparada. Aleluya. Eso es lo que tenemos que entender y eso es lo que tenemos que esperar, mis amados. No esperemos en el hombre. El hombre no nos va a pagar bien. El hombre siempre va a mirar a ver cómo nos acusa y nos juzga. Pero Dios sí nos paga bien. Dios sí nos ama y nos paga bien. Qué hermoso es nuestro Dios. Aleluya. Cuando un cristiano maduro es que se ve en su caminar diario. Es que se ve sin decir soy cristiano. La gente lo reconoce. Eso es un verdadero cristiano. Quiero que entendamos que como conclusión un verdadero cristiano es aquel que ha conocido a Cristo y lo vive. Y dice que en su diario vivir tiene la capacidad de discernir, la capacidad de distinguir el camino de Dios y no se deja engañar. No se deja engañar por estrategias de hombres engañadores, sino que está cimentado en la palabra de verdad. Un verdadero cristiano, un cristiano maduro, es una persona que verdaderamente conoce la palabra, que conoce y que está siempre cimentada en la verdad. Eso es un verdadero cristiano. Ese texto es hermoso, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así tenemos que ser nosotros, esos cristianos verdaderos, esos cristianos maduros, esos cristianos que cada día mostramos que aunque venga lo que venga, aunque viniere guerra, hambre, aflicción, prueba, dolor, lucha, siempre vamos a estar cimentados en la palabra y no nos vamos a dejar mover por nada, porque Dios está con nosotros. Y Él dijo, si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? Este es el verdadero cristiano que permanece fiel, que se afirma. Ese es un verdadero cristiano, un cristiano que ha alcanzado la madurez, mis amados. Quiero que se pongan sobre sus pies y le demos gracias a Dios en esta mañana por este mensaje que Dios ha permitido que escuchemos y que aprendamos y que cada día seamos maduros como Dios quiere que seamos, porque estamos en tiempos difíciles, mis amados. Estamos en tiempos difíciles que si no nos afirmamos ahora va a ser difícil, mis amados.
solamente a saber qué vamos a hacer con nuestras vidas y con nuestras familias. Tenemos una responsabilidad. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es grande, es preciosa tu palabra. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en esta mañana, Señor, a que tenemos que dejar esa leche espiritual y tenemos que aprender a comer alimento sólido, Padre. Los tiempos son difíciles y ya no estamos para comer alimento, leche, ya no estamos para seguir tomando leche, Señor. Necesitamos crecer, Padre. Necesitamos ser maduros, Señor. Necesitamos comer alimento sólido, Padre, porque tú estás pronto a venir, Señor. Y si no nos alimentamos, Señor, Dios mío, nos vamos a desnutrir y hasta nos vamos a perder, Padre. Padre, en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que por favor cada día, Señor, nos des ese amor grande para buscarte, para buscar esos tesoros escondidos, Padre, para enamorarnos más de ti, Señor, para fortalecernos más en ti, en este mundo que está corrompido y está a punto de destruirse, como esa bomba, como una bomba a punto de explotar. Estamos en este mundo, Padre, pero si tú no nos ayudas, Señor, Dios mío, ¿a quién iremos, Señor? Padre, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdadera, Señor. Padre, gracias, Señor. No sé dónde estuviera si no te hubiese conocido, Señor. Sí, Padre, vamos a adorarte, Señor.